Es una alegría encontrarnos, hermanos. Buenas tardes. Un feliz sábado. Que el Señor nos siga bendiciendo como hasta ahora, ¿verdad? Sí, amén. Sí, efectivamente, queremos que el Señor nos siga bendiciendo. Es un día un poco frío, pero el sol salió, ¿no es cierto? Así que depende de usted y de mí cómo hayamos pasado este día, ¿no es cierto? Porque de parte de Dios está todo hecho. O sea, no hay duda de que Él proveyó lo necesario para que usted y yo nos sintamos bien. Hermanos, es una alegría, un gozo y un privilegio poder estudiar la palabra de Dios y compartirla más. ¿Qué tratar con los jóvenes? Hemos estado con ellos el sábado en la mañana compartiendo un poquito el mensaje de la palabra de Dios para traer ánimo a la vida, ¿no es cierto? Para traer consejo, para sacar el consejo de la palabra de Dios. Y esta tarde no puede ser diferente. Yo creo que si tenemos el privilegio de estar aquí al frente es para que podamos compartir la palabra de Dios y alimentarnos nosotros, porque a eso venimos hoy en el día santo, ¿verdad? Y de eso se trata. Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Precioso mensaje del versículo que tenemos ahí al frente del cerro. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¡Qué extraordinario! Y aquí vamos a encontrar nosotros un mensaje para nosotros. Esperamos que la palabra de Dios que hay aquí también en esta parte permanezca para siempre, los consejos que el Señor quiere para que nosotros tomemos en cuenta en nuestra vida. Ya tienen ustedes la Biblia, sus celulares, los que no han traído la Biblia, en el pasaje bíblico, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a pedir la dirección de Dios. Les suplico, por favor, inclinar sus rostros ahí donde están. Eterno y amante Padre, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre en esta tarde porque reconocemos, Señor, que necesitamos de ti tanto como ni siquiera tenemos idea. Oh Padre, tú sabes, Señor, nuestra condición de cada uno de nosotros, porque tus ojos están y tus oídos, Señor, atentos a lo que sucede en nuestra vida, donde quiera que estemos. Así que hoy, Señor, queremos suplicar el perdón de nuestros pecados, Señor, porque seguro te ofendemos. Cada vez, Señor, cada día estamos nosotros viviendo en un mundo muy difícil en el que es, digamos, Padre, casi imposible permanecer siempre del lado tuyo. Y por eso, Señor, en esta tarde queremos abrir tu palabra para encontrar tu consejo, recibir, Señor, la santidad que quieres darnos a través de ella. Y, Señor, hoy en tu día santo te suplico, santifícanos, por favor. Bendice a tus hijos aquí presentes nombre por nombre. Señor, estamos aquí porque reconocemos que tú eres nuestro Creador, que tú eres un Dios de amor y que tienes, Señor, una manera como tus hijos debemos vivir. Y hoy en este tu día santo te reconocemos así, Señor. Por eso que estamos aquí, también diciéndole, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que pertenecemos a ti y por eso te adoramos hoy en tu día santo. Gracias, Padre bendito. Te invitamos a dirigirnos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, capítulo 25 de Primera de Samuel, versículo 3. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su esposa, Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, mas el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Texto bíblico muy interesante, con un mensaje extraordinario para unos, para unas diría yo, ¿no? Y un texto muy duro para otros. ¿Ustedes se han dado cuenta ahí ese texto bíblico?
Un día estuve viajando y, claro, tenía mi Biblia y decía, estaba leyendo, no sé cómo llegué a este pasaje bíblico, ¿no? Y decía, si algún día yo tendría que presentar un mensaje para la iglesia, para mis hermanos, acerca de la importancia de tener buen entendimiento, de tener buen parecer, tendría que ser este pasaje bíblico. Si tendría que hacer una diferencia entre el trigo y la paja, tendría que, digamos, ayudarme con este pasaje bíblico, ¿no? Y así es como llego al mensaje, hermanos, de buen entendimiento y de hermoso parecer. Yo creo que las damas tienen que sentirse muy contentas y muy felices, porque cuando se habla de una dama en la Biblia, se habla cosas muy lindas, ¿no es cierto? Y aquí deben sentirse felices porque Dios permitió que se registre de una mujer como Abigail. En realidad no es tanto de Abigail, se debe decir de cada hija de Dios adventista del séptimo día, cristiana, ¿verdad? Y de manera especial ya de las hermanas, aquí ponga su nombre usted, ¿no? De la iglesia adventista del séptimo día de San Andrés, ¿no? O sea, qué lindo. A mí me gustaría, ¿no es cierto?, que se registre un libro ahí donde se diga, no hay Abigail, sino vuestro nombre, hermanas. Mujeres extraordinarias, de buen entendimiento y de hermoso parecer. De hermosa apariencia. ¿Por qué? Porque así las hizo Dios. Y así nos quiere Dios. Pero ¿a dónde vamos? Ya se sienten mejor, ¿verdad? Se sienten contentos. Las hermanas he visto sonriendo ahí las hermanas, ¿no? Y eso me parece bien. Es que de eso se trata. Y hermano, pero ¿dónde podemos nosotros identificar que realmente una dama, una mujer, una hija de Dios, digamos, revela, refleja esas características extraordinarias que acá en la Biblia se registran de Abigail? Pues en la vida diaria, en la vida práctica, en la vida cotidiana. Ahí es donde puede apreciar usted que una mujer no solo es de buen entendimiento, sino que es de buen parecer. ¿Cuál era la historia? ¿Cuál es el antecedente de este pasaje bíblico? David, un siervo de Dios, ¿no?, conforme al corazón de Dios, todavía no había asumido el reino. Y nada menos que estaba huyendo. ¿Huyendo de quién? Del rey que estaba en ejercicio, de Saúl. Saúl se sintió celoso por David, porque a David cantaban las damas de buen entendimiento y de buen parecer, le cantaban y le decían, Saúl mató a mí y David mató a 10,000. Mientras las damas cantaban, Saúl se enfureció, se encolerizó, y a David, que Dios había usado para traerle paz a este rey, Saúl le empezó a tener un odio, tal odio que quería matarlo. Y entonces David tuvo que huir por los campos, por los bosques, por los pueblos, seguramente. Huyendo por ahí, David no era un hombre, digamos, por si acaso, la historia cuenta que David más o menos tenía 600 hombres de guerra con él, antes de ser rey. ¿Ya? 600, usted se imagina ese ejército que llevaba David, y no era rey, era un líder nada más, y 600 con él. Así que dice la Biblia que este hombre iba de un lugar a otro lugar huyendo, y tuvo ocasión de degollar a Saúl en cierta ocasión. Pero David, que respetaba el liderazgo establecido por Dios, entonces dijo, no, ¿cómo yo voy a atreverme, ¿no?, a tocar al ungido de Jehová? Entonces encontramos una lección en la experiencia de David como hombre, ¿no? Era temeroso de Dios y era respetuoso del liderazgo, lo que ahora hace falta, hermanos, en este tiempo. Generalmente, como cristianos,
y especialmente como iglesia, a veces, y voy a poner en condicional, algunos también, ni son ni temerosos de Dios, ni respetuosos del liderazgo, ¿no? Al punto, hermanos, que llegamos a un desgobierno en la iglesia, un desgobierno en la casa, un desgobierno en la familia. Eso es terrible, la condición. Pero David no, él se mantuvo, iba por aquel lugar y por aquel lugar. No era un hombre injusto, si tenía algo que comer era lo necesario nada más. De manera que había protegido muchas veces a la gente, a los pueblos, que generalmente el pueblo de Dios era pues perseguido, maltratado por los enemigos, ¿no es cierto? David había protegido a un hombre que ahora era rico en ganadería. Ese hombre se llamaba Nabal. La Biblia registra, hermanos, que los siervos de Nabal decían lo siguiente: este David, dice, y sus hombres nos han sido como muro de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Imagínese usted, ¿cómo se sentiría si le toca cuidar sus ovejas donde hay peligro de ladrones, de abigeos, donde hay peligro no solamente de bestias del campo? Y ahí están los soldados de David bien armados, y entonces cualquiera que se acercaba, digamos, corría peligro de morir. Esa era la condición. Los siervos de Nabal testificaban diciendo: David y sus hombres nos han sido muro, como muro, de día y de noche, y nada nos ha tocado. Y por eso que no le faltaba ninguna oveja a Nabal. Por eso que había crecido su ganadería. Pero en cierta ocasión, entonces llega el momento de la historia aquí, que David se encuentra en una circunstancia, pues faltaba comida, ¿no? Faltaba comida para continuar seguramente alguna campaña que él tenía por ahí. Envía a 10 jóvenes a Nabal. Se enteró que en la majada, en el valle, Nabal había ido con sus esquiladores. Era momento de la esquila. ¿Saben qué es la esquila, no? Algunos saben, algunos no. Es la fecha cuando empiezan a sacarle la lana a las ovejas. Eso es esquila. Entonces sacan toda la lana para usarla para hacer la ropa de las personas, para hacer el poncho, para hacer el chal, para hacer la falda y la pollera, ¿no? Para eso sirve la lana, para hacer la chompa que nos abriga en el frío. Entonces estaba Nabal esquilando. Y claro, la esquila era una fiesta, porque se mataban algunas ovejas, se hacía buen almuerzo, se sancochaban las papas, los choclos, y etcétera, etcétera. Yo estoy abriendo el apetito para ver qué van a comer. Entonces, enterado David, manda a 10 jóvenes y le dice: mira, ¿saben qué? Mis soldados están con hambre, por favor, lo que sea nos va a ser útil. David era un hombre tan humilde, hermanos, que sabe cómo se dirige a Nabal. Le dice: te ruego pues, Nabal, a través de los 10, te ruego pues que de lo que tuvieres a la mano, des a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué manera? ¿Qué respeto por un hombre? ¿Cómo pides cuando pides? ¿No? Ahora resulta, hermanos, que a veces nosotros tenemos en la casa hijos, ¿no es cierto? Y los hijos dicen: viejo, ya pues cáete, tengo que salir. Y yo digo: ¿con qué derecho? Oye, ya me toca, ya estamos fin de mes. Trabaja, pues, hijo. Así debe ser, ¿no? Pero no, cuando piden algo, hermanos, a veces no estamos acostumbrados a pedir de la manera que conviene. David mandó a pedir. David, ojo, por si acaso, David ya había sido ungido rey por Samuel. Ya había sido ungido rey. Y entonces él ya era conocido, hermanos, en esos lugares que David ha sido ungido rey. Entonces, solo que él estaba huyendo porque había un rey en ejercicio. Solo era cuestión de tiempo
Para la persona de buen entendimiento, sabe identificar, hermana, sabe identificar a tiempo, antes que suceda lo que Dios va a hacer con las personas. Entonces aquí quiero dar una primera lección, un consejo que podemos encontrar en la Biblia. Nunca subestime a un niño, a un adolescente o a un joven, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer de ese hijo de Dios. Tenga cuidado cuando trata con un joven, con un niño o con un adolescente, porque usted no sabe lo que Dios le tiene preparado. Y si usted ya supiera, más aún todavía. El futuro, hermanos, de los hijos de Dios es un futuro brillante, solo que depende de las decisiones que tome cada uno de nosotros en la vida. Hermanos, los niños, los jóvenes, los adolescentes son un potencial tremendo para hacer algo grande aquí mientras esperamos a Cristo venir por segunda vez. Pero eso depende también de las decisiones que vayamos tomando. Si toma decisiones como las de Nabal, de menospreciar el consejo, de creerse que es lo máximo, posiblemente termine muy pronto y en desgracia. Pero no, aquí lo que estamos tratando es cómo podemos identificar la necedad y el buen entendimiento y el buen parecer. Hermanos, cuando David pide, encontramos una actitud de un hombre de mal entendimiento y de mal parecer. Porque la Biblia dice así: Nabal respondió, estoy en el versículo 10, por si acaso si quieren seguir, ¿no? Versículo 10, y Nabal respondió a los jóvenes de David y dijo: ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¡Qué tremendo! ¿eh? ¿Qué tal atrevimiento? Es tremendo, hermano. ¿Usted ya ha sido capaz de desconocer a alguien? ¿Por qué razón lo ha hecho? Hay personas que dicen, por si acaso, ¿conoces fulano de tal? No, yo no lo conozco. Pero una cosa es que no lo conozcas, una cosa es que no quieras tener algo con él, pero otra cosa es que estés despreciando la condición de un hijo de Dios. Recuerde lo que le estoy diciendo. David ya fue ungido rey, y nada más y nada menos que por el profeta de Israel, Samuel. Eso no fue una ceremonia secreta, fue privada, pero no secreta. Luego se conocía, los hermanos de David sabían, el padre y la madre, supongo, de David sabían, Samuel sabía, muchos se enteraron de que David había sido ungido rey antes de que asumiera el reino. Y ahora, un hombre que tenía dinero, que había sido protegido, dice: ¿quién es ese David? Esto me hace acordar, ¿sabe a quién? Al rey de Egipto, al faraón de Egipto. ¿Qué dijo cuando Moisés le dijo: quiero que dejes ir a mi pueblo? Dijo: no. En el tiempo de Egipto, otra circunstancia, cuando murió José, ¿qué pasó con el pueblo? Desconoció. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Que yo no lo conozco. Lo mismo decía Nabal. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los siervos de Nabal lo reconocían como un hijo de Satanás. Miren usted lo que dice la Biblia, versículo 17. Y ahora pues dice: entiende y mira. Los siervos de Nabal están diciendo a Abigail: entiende, dice, y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él, o sea Nabal, es tan hijo de Belial o Satanás que no hay quien pueda hablarle. Y luego Abigail más adelante dice, hermanos, respecto de Nabal, el versículo 25 dice: no haga caso mi señor de este hombre de Belial, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal
hijo de Belial. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre siendo identificado por sus obras, por sus malas obras, porque el versículo 3 que leímos era que este hombre era duro, de malas obras, y lamentablemente era del linaje de Caleb. Hermanos, pero ¿cómo cambia las circunstancias? Una mujer de buen entendimiento, una mujer extraordinaria puede cambiar las circunstancias. ¿Sabe qué había decidido David como consecuencia de esta injuria, de este insulto? Dijo: a la mañana siguiente no iba a quedar ninguno vivo de la familia de Nabal. Y de Nabal, por supuesto. Eso había dicho David, ¿no? ¿Por qué? Por la ofensa. Entonces, cuando le avisan a Abigail, una mujer de buen entendimiento, desde el versículo 18 hacia adelante, hermanos, encontramos cómo se puede identificar a una mujer de buen entendimiento y de hermoso parecer. Dice la Biblia: entonces Abigail tomó luego 200 panes y 2 odres de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de grano tostado, y 100 tortas de pasas, y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos, y dijo a sus jóvenes: sí, delante de mí, yo seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Es decir, una mujer de buen entendimiento no solo es la que va a la universidad, no solo es la que va al instituto, no solo es la que gana títulos, no solo es la que tiene credenciales, es una mujer de acción. Es una mujer que sabe identificar en las circunstancias si está en peligro o no, y si está en peligro, actuar inmediatamente. En esta circunstancia no había más que pensar. ¿Cómo no imaginarse la consecuencia que iba a sufrir? David podría haber matado a Saúl, ¿y cómo no puede matar a Nabal? David tenía 600 hombres de guerra con él, ¿y cómo lo iba a resistir un pobre hombre rico en ganadería solamente, que gracias a la protección de David sus hombres se había enriquecido con su ganado? Entonces, una mujer de buen entendimiento sabe cuándo debe actuar y cómo debe actuar. No puede estar preguntando: hermana, hermano querido que estás en esta tarde, una mujer o un hombre de buen entendimiento tiene que saber cuándo actuar para evitar el daño que pueda surgir como consecuencia de una mala decisión, de una mala acción, de una venganza que podría ser ciertamente justificada, porque David se sintió herido, insultado, y como consecuencia dijo: nadie va a quedar vivo de esa casa, nadie. Eso dice la Biblia, lean toda la historia. Y entonces Abigail, que era de buen entendimiento, ella supo actuar. O sea, no solo era bella de aspecto, sino que también tenía cerebro, ¿no es cierto? Y lo usó para actuar. Ella era la esposa, ella pudo hacer algo. Esposos que estamos aquí, podemos ser librados de peligros por las esposas. Esposas que están aquí pueden librar a sus esposos de los peligros. Señoritas que están aquí, jóvenes que están aquí, pueden librar de pecado a otros jóvenes. Jóvenes que están aquí deben actuar con buen entendimiento. No solo se preocupen, jóvenes, por su bella apariencia externa, de forma, de parecer. Preocúpense por actuar. Sepan cuándo actuar. ¿Sabe qué, querida señorita? Cuando un joven le visita o le invita para salir y van al parque y están ya después a altas horas de la noche, eso es peligro. Usted no puede permitir eso. Así no actúa una mujer de buen entendimiento. Puede ser bella de forma, por fuera, pero no tiene buen entendimiento. Si se van o visitan a su cuarto, usted le abre la puerta. No, yo he dicho, afirmado y lo reafirmo: el dormitorio de una señorita es privado y es sagrado. No debe entrar un enamorado, por muy bonito que parezca. Ojo, la primera vez, dice la primera vez para que conozca.
la segunda vez es más fácil. Y la tercera vez se quiere quedar ahí. Estoy hablando para personas que entienden el tiempo peligroso en que vivimos. El diablo está rondando, está queriendo destruir la vida de los jóvenes y de las señoritas. En nuestra iglesia están corriendo peligro. Señorita, si un joven le invita al cine y usted dice, ya, vamos a ver la película, debe ser bueno. Hermana, usted no tiene por qué ir ahí. Usted tiene que ser de buen entendimiento. Identifique que hay algunos lugares donde una hija de Dios no puede ir, no debe ir. No que todos van, que vayan todos menos usted. Sea una mujer de buen entendimiento. No dice yo, no pasa nada, sin nada, todos, no, usted no sabe, no hacemos nada. Bueno, pues, el diablo sabe hasta dónde quiere llegar. Mujer de buen entendimiento tiene que saber cuándo actuar, tiene que saber poner los límites. Y una vez más quiero decir para las señoritas que están aquí, el hombre va a ir hasta donde la mujer le permita ir. El hombre va a entrar hasta donde la mujer le permite entrar. Y hombre que le ama y le respeta, no va a ir a donde usted no quiere ir. Así que usted tiene la llave. Usted tiene la posibilidad de elegir. Así que está muy claro eso. Así que lo siento por mis hermanos jóvenes, los varones que están interesados en ir más allá de donde deben ir. Hermanas, si ustedes leen lo que la hermana Elena de Joya aconseja para las señoritas, dice que el cuerpo de las señoritas es sagrado, no lo debe tocar el hombre que no sea su esposo. Todo lo que usted tiene le ha dado para que usted viva en santidad. Luego, cuando encuentra el varón que va a ser su compañero, para que usted sea feliz en su matrimonio. No siga perpetuando la desgracia en la cual el diablo nos ha metido, hermanos, desde el origen del pecado en esta tierra. Entonces, tiene que haber un momento, tiene que saber, una mujer de buen entendimiento no se deja llevar por el sentimentalismo, no se deja llevar por la música romántica, no se deja impresionar por el regalito, no se deja impresionar por el peluchito. Había que actuar, en esta ocasión había que actuar. Hermanos, ya muchas mujeres, muchos hombres lamentan haber ido más allá de donde debieron ir. Es triste ver cómo los matrimonios empiezan un día para cubrir las formas y luego de algunos pocos años empieza el llanto, la tristeza, la pelea, la discusión y la separación. Y eso no solo de los que están afuera de nuestra iglesia, para no decir mundo, que es muy grande. Inclusive dentro de nuestra iglesia, hermanos, hay problemas serios en la familia. ¿Y todo por qué? Porque no se tomó una decisión oportuna y a tiempo. Todo porque no se tuvo claro que hay lugar donde cada uno debe actuar, que hay un momento en que debemos actuar. Hay momentos, hermanos, cuando la juventud está en la plenitud, ¿no es cierto? Es el momento del peligro. Había llegado el momento para la casa de Nabal. 10 jóvenes fueron a pedir apoyo, pero esos 10 jóvenes fueron desairados. Y David había resuelto destruir la casa de Nabal. Pero hubo una mujer de buen entendimiento, de buen parecer, que no permitió que el rey David, el futuro ya en ejercicio rey David, manche sus manos con sangre, ¿no? Y haya hecho violencia. Esta mujer supo actuar no solamente, hermanos, con evitar, con dar lo que tenía que dar, con actuar, con trabajo. ¿Usted cree que fue fácil llevar todo lo que llevó Abigail? Ahora, eso no va a ser fácil, eso es lo que quiero decir, señorita. No va a ser fácil porque le van a presionar, ¿no? Va a decir, no, si me quieres, me acompañas, te va a decir, ¿no? No, ¿ya quieres que me vaya? No, todavía no te vayas un ratito más, ¿no? Así pues, así pasa. Pero dice aquí, hermanos, ¿usted cree que fue fácil para Abigail? Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes
¿Usted cree que tenía un almacén de panes? ¿Ah? En todo caso ya estaban fríos, ¿no es cierto? Pero acá tenía que trabajar inmediatamente. Abigail tuvo que ordenar que alguien haga los panes. Mire, 2 odres de vino y 5 ovejas guisadas. O sea, no estaba llevándolo a las ovejas vivas, tenía que llevarlas preparadas. ¿Te das cuenta? Y todo eso, hermanos, 5 medidas de grano tostado y 100 tortas de pasas y 200 panes de higos secos. Esto era todo un buffet para los... ¿Y cuántos eran, le dije, que hay que alimentar? 600. 600. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que David, hermanos, después del insulto subía con 400 hombres para que no haya duda de que va a destruir todo. 200 se quedaron, dice, cuidando las cosas en el campamento. ¿Ya? Así dice la Biblia. Y eso evitó. Cuando Abigail se enteró, llevó todo esto, actuó a tiempo. Y fue donde David y le dijo: David, por favor, mi señor, se postró a sus pies y le dijo: no cometas este error. Esto te puede traer consecuencias en el futuro. Así que, por favor, David, no, escúchame. Y David escuchó, hermanos, la sabiduría de esta mujer. Dice el versículo 30, acontecerá, le dice Abigail a David, ¿ya?, que cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas por príncipe sobre Israel. O sea, para Abigail estaba clarísimo que David iba a ser rey de Israel, hermano. Para el pobre necio Nabal, ¿quién es ese David? Para Abigail, su esposa, era el futuro rey de Israel, ¿no? Así dice la Biblia. Entonces dice: Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Había 2 cosas que Abigail quería evitar en David. Cuando seas rey, que no te salgan con una denuncia. ¿Se ha dado cuenta usted cuando ahora sale un candidato? Empieza la denuncia, ¿no es cierto? Sale un presidente, un ministro, sale la denuncia. Abigail, una mujer de buen entendimiento, le aconsejó a David: no cometas ese error. Una señorita de buen entendimiento puede decirle a un joven, amigo, conocido, lo que sea, porque lo estima: no cometas este error, no vaya a ser que más adelante te vayan a conocer de esta circunstancia de tu vida. No cometas errores. ¿Te das cuenta que eres una mujer de buen entendimiento? Puede evitar que una hoja de vida se vea manchada, que la honorabilidad de una persona, de un joven, sea puesta en tela de juicio más adelante. Puede hacer eso una mujer de buen entendimiento. Y eso es lo que hizo Abigail. Entonces le dice: guárdese pues mi señor, y cuando Jehová hiciere el bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. ¿No? Hizo previsión Abigail. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia cuenta. Qué interesante. Hermano que estás aquí en esta tarde, Dios quiere evitar que cometamos errores, y eso lo quiere hacer a través de unos a otros. Una esposa respecto del esposo, una señorita respecto de un joven respecto de una señorita. Todos tenemos el deber de ayudarnos, porque estamos en una familia cristiana, ¿no es cierto? No sea que pasemos desapercibido. Vemos a alguien que está yendo por el camino equivocado, y él, pues que se pierda, ¿no? No es eso, hermanos. Dios quiere que evitemos los errores que podamos cometer. Y si algo de conocimiento tenemos nosotros, tenemos que compartirlo con otro. Si algo de experiencia tenemos en esto, pues qué bueno. Y ahí el que escucha el consejo, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? Bienaventurado el que escucha el consejo, ¿no? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, hermanos. Eso dice Salomón.
Dice, hermanos, qué bonito la expresión de David que dice, y bendijo, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado. Se iba a evitar, hermanos, tremendo problema. Lo que podemos encontrar, hermanos, aquí en esta tarde, es que nosotros podemos transformar las dificultades en oportunidades. ¿Ah? Con esto concluimos. ¿Qué había pasado? La casa de Nabal estaba sentenciada a muerte. Así que había dificultades, serias dificultades. Los siervos de Nabal dijeron, no nos queda otra, y es posible que los siervos estaban pensando en escapar, porque claro, si ya sabían que venía David con 400, imagínense qué iban a hacer. Tenían que ir, defender a Nabal, no, ¿para qué van a defender al hijo del diablo? ¿Qué sería, hermano? A veces estamos nosotros tratando de defender, hermanos, condiciones que no se deben defender. Nunca proteja el mal, hermano. Si usted sabe del pecado en que está viviendo un joven, una señorita, una familia, por favor, use la manera correcta. Vaya a conversar con ese hermano, con esa hermana. Hágalo. Por la misericordia de Dios, cumpla su ministerio como hijo de Dios. Jesús dijo bien claro que si usted ve a alguien equivocado, converse con esa persona, llámelo a la reflexión. Y si no le escucha a usted, lleve a un anciano, un líder de la iglesia que usted pueda con él llamarlo a la reflexión. Y si no escucha, hermanos, tráigalo a la iglesia. No permita el pecado de acá en la iglesia, porque Dios no puede bendecir a una iglesia que se encuentra, hermanos, contaminada con el pecado. A veces, hermanos queridos, somos tan ligeros que permitimos que sin conocer a las personas, basta que nos impresionan con su forma de hablar o con su forma de vestir, y de pronto lo vemos aquí, y muchos hermanos están viendo el mal testimonio que puede suceder eso para la iglesia. Hay deshonra para la causa de Dios así. Cuando callamos el pecado, cuando conocemos y en vez de seguir el procedimiento de Dios, lo que hacemos es estar bien sentados para criticar. ¿Y qué derecho tiene el que está ahí al frente? Y si yo lo he visto, ¿dónde está caminando? Y si lo has visto y hablaste con él. Hermano, Jesús ha dicho bien claro cuál es el procedimiento para los errores, para los pecados que cometen su pueblo. Y eso es, si tú sabes algo, conversa con él. Y si no sabes, te estás haciendo cómplice. O si no procedes como debe ser, puedes estar siendo cómplice. El peligro estaba ahí entonces. Pero una mujer sensata, de buen entendimiento y de buen parecer, lo convirtió en una oportunidad. Una oportunidad de libertad, una oportunidad de salvación. Nadie murió. ¿Sabe qué dice la historia? La historia termina, hermano, diciendo que cuando regresó Abigail a su casa, encontró a su marido en una borrachera tremenda. Porque este hombre malvado, eso es lo que le interesaba. Lo encontró en una borrachera, así que no le dijo nada. Al siguiente día, cuando le pasó la borrachera, Abigail, yo me imagino que se sienta con su marido y le dice, ¿sabes a dónde me fui ayer? Y el hombre ni imaginaba, ni idea, ¿no? Cuéntame. Y Abigail le dice, ¿sabe qué? Mira, me he ido al camino de tal, me he ido a dar el encuentro a David y le he entregado todo lo que ustedes han visto ahí, ¿no es cierto? Le he entregado panes, vino, 5 ovejas preparadas, todo. Cuando Nabal estaba escuchando lo que Abigail le iba contando, el hombre se iba encolerizando, el diablo iba tomando posesión de él. Y dice que al final se quedó como una piedra. Así dice la Biblia. 10 días después, Nabal murió. Y así se acabó. Y recuerdan que Abigail le había dicho a David, cuando el Señor haga contigo lo que él ha dicho, acuérdate de tu sierva. No se justifica, hermanos, por si acaso en la Biblia, en ningún caso se justifica de que un hombre tenga más de una mujer, pero la historia bíblica se registra, digamos, para completa, ¿no? Una mujer viuda en aquellos tiempos bíblicos, digamos, que estaba en desgracia. Así que David mandó a traer a Abigail para
ser una de sus esposas, ¿no? Así termina la historia de un hombre sin juicio, sin entendimiento. Nabal, necio, murió, y Abigail continuó para ejercer su ministerio de mujer de buen entendimiento y de buen parecer. Yo estoy seguro que en esta tarde mis hermanas, jóvenes, señoritas y niñas que están aquí, quieren ser mujeres de buen entendimiento, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a ver, y también los hermanos todos, ninguno quiere ser como Nabal. Ni el nombre de Nabal se menciona. Así que, hermanos queridos, vamos, dice las historias que toda perla, hermanos, se inicia con dolor en el vientre de una ostra. Si usted quiere ser una perla preciosa, es posible que tenga que pasar dolor. Así que no tenga temor. Es posible que le tenga que doler decir no. Es posible que le tenga que doler poner límites. Pero no tenga temor. Si usted quiere ser una perla preciosa, tiene que sentir dolor para empezar. Vamos a orar, hermanos queridos. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios Todopoderoso, tú quieres hacernos de nosotros, Señor, hijos tuyos que demos gloria y honra a tu nombre. Queremos suplicarte, Señor, por favor, que nos des buen entendimiento, que nos des sabiduría, que nuestro parecer sea tu parecer. Por favor, bendice a mis hermanas aquí, nombre por nombre. Por favor, te pido de manera especial por las señoritas, que, Señor, vivimos un tiempo difícil, que son acosadas por el tiempo en que vivimos, por los jóvenes, Señor, que son tentados por el diablo. Por favor, te suplico que tus ángeles les ayuden, Señor, a resistir en los momentos de dificultad, a saber poner límites cada uno, Señor, en el lugar donde estén. Perdona, Señor, los errores de tus hijos, pecados ante tu presencia. Te suplico, danos, Señor, tu perdón y la oportunidad de servirte con integridad de corazón. Oh Señor querido, te suplico también por los hogares, por las familias de tu iglesia, por los hijos que pasan momentos tristes a veces por las malas decisiones de los padres. Por favor, sana nuestras heridas, Señor. Y en este tiempo, Señor, haznos victoriosos, porque así quieres que vivamos mientras esperamos la venida de Cristo. Gracias, Padre bendito, te damos en esta tarde, en el nombre y los únicos méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.